Hoy nos hemos reunido para escuchar de la palabra de Dios y sabemos que cada palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere en nosotros. El deseo de Dios es vernos prosperar en todas las cosas que hacemos y ser luz a otros siguiendo su ejemplo. Cuando escuchamos la palabra, somos bendecidos, pero cuando la recibimos y la aplicamos a nuestra vida, somos de bendición para otros. A continuación, te presentamos a alguien muy especial para esta casa que nos compartirá de la palabra. Recibamos con alegría a nuestra pastora Adriana de Romero. Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Damos gracias a Dios de que se encuentren en esta tarde aquí y pues le damos la bienvenida también a todos nuestros amigos en Facebook y los que están en YouTube, pues bueno, también sean bienvenidos. ¿Qué les parece, iglesia, si les damos un aplauso bien fuerte a aquellos que nos están viendo? Yo creo que el día de hoy, pues bueno, Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere hablarnos acerca de situaciones en específico. Hemos estado hablando acerca de lo que es la victoria sobre la opresión financiera. Yo creo que a muchos nos interesa, ¿verdad?, tener unas finanzas sanas. ¿Amén? ¿Les interesa? Bueno, y en esta tarde yo quiero hablarles acerca de lo que es la mentalidad de esclavitud, de la trampa que el enemigo nos pone y del engaño de las riquezas. De estas tres cosas quiero hablarte. Me voy a enfocar un poquito más en la mentalidad de esclavitud porque yo sé que todas las cosas que nosotros llevamos a la acción empiezan en la mente. Así que yo creo que el día de hoy vamos a aprender mucho con esta palabra y quisiera primeramente empezar a hablarte sobre la mentalidad de esclavitud. Para crear un poquito de contexto de lo que quiero hablarte, voy a empezar diciéndote acerca de que en la historia de la humanidad, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ese tiempo de las vacas flacas en la Biblia, acerca del tiempo de José, cuando José era gobernador. Dice la palabra que él vino a ser uno de los grandes gobernadores de Egipto, ¿verdad? Y dice que, pues bueno, estando él gobernando, llevó a toda su familia, a sus hermanos y a su papá a vivir con él. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Y fíjense que en Génesis 47:27 dice que después de esto, después de que José estuvo, ¿verdad?, como gobernante, habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella, dice, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Pero, nuevamente ahí va el pero, ¿verdad? En el verso 8 de Éxodo 1, dice que llega al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, que ni siquiera sabía quién era él, si había sido un buen gobernante, si había gobernado, ¿verdad?, con justicia, no sabía nada de él. Y dice que este rey, este faraón que se levantó, le dijo a su pueblo: tengan cuidado con los israelitas, ya que son un pueblo fuerte, son un pueblo numeroso. Nosotros vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Fíjate que ese espíritu es el espíritu de Faraón, es el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Aquel que oprime, aquel que no quiere que haya prosperidad en la vida de las personas. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, en este contexto de Egipto, de cómo este faraón se levantó en ese lugar. Bueno, pues Egipto es un cuadro de lo que es el mundo para nosotros, los cristianos, ¿verdad? Jesús dijo que estamos en el mundo, o sea, es decir, estamos en Egipto, pero no somos como los del mundo. Tú y yo ya hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Cuántos saben que Jesús nos compró? Que Jesús nos libertó a través de su sangre, ¿verdad? Amén. Él dice la palabra de Dios que a través de su sangre somos libres en Él. La Biblia, fíjense, nos registra que la nación de Israel vivió en Egipto durante 400 años. Imagínense, no sé cuántos aquí ya tienen como unos 80, 70 años, ya pesan esos años, ¿verdad? Pero imagínense ahora 400 años vivir en esclavitud en Egipto.
Y fíjense, dice que poco a poco ellos fueron siendo atrapados por el espíritu o por esa fortaleza de Faraón, ¿verdad? Esa mentalidad de esclavitud. Yo no sé cuántos años tengas tú viviendo en este mundo. Yo tengo 42 y los años que he vivido aquí, en verdad, hay muchas cosas que he vivido en el mundo y que me han atrapado, que estuvieron, ¿verdad?, a punto de destruir mi vida, pero Dios llegó y me rescató, como sé que lo hizo contigo. Eso mismo, fíjense que envuelve, ¿verdad?, al mundo, que envuelve a las personas, ese espíritu, esa mentalidad de esclavitud que envuelve a las personas, ¿verdad? Esto le pasó al pueblo de Israel. Esto que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a ti y a mí. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos en este mundo. Tú no puedes decir, ay, me voy del mundo porque el mundo es cruel, porque el mundo tiene muchas cosas que pueden contaminarme. La verdad es que no te puedes ir de este mundo a menos que te mueras. Pero vemos entonces el espíritu de Faraón, ese espíritu de esclavitud, no quiere que los cristianos prosperemos. Por eso Faraón en Éxodo 1, 11 al 13. Vamos a verlo si lo tienen por ahí. Por favor, no lo voy a leer tan de corrido, pero quiero explicarte algo de esto. Dice, en Éxodo 1, del 11 al 13, dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Y dice que les impusieron trabajos forzados, tal como edificar, dice, al faraón las ciudades de almacenaje. Recordemos que en ese tiempo se utilizaban esas ciudades de almacenaje, ¿verdad? Dice, pero cuanto más los oprimían, más ellos se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios les llegaron a tener miedo, porque eran un pueblo próspero, eran un pueblo que había crecido, que había prosperado mucho, pero los egipcios les tenían miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. Faraón no quiere que prosperemos. El enemigo de nuestras vidas, el diablo, no quiere que prosperemos. Esa es la razón por la cual viene la opresión a nuestras vidas. Viene la crueldad. Viene, ¿verdad?, a nosotros esas situaciones en las cuales nos sentimos oprimidos. La esclavitud de los israelitas, fíjense, dentro de su esclavitud, ellos tenían un trabajo, tenían una casa, y eso a ellos los sentían ellos que eso estaba bien. Había un velo en sus ojos que no les permitía ver que ellos, aunque tenían casa, tenían buena comida, eran, ¿verdad?, eran personas prósperas allí en ese lugar, eran esclavos. Ellos vivían, ¿verdad?, ahí y eran esclavos. La verdad es que no podemos decir que el pueblo de Israel era un pueblo libre, porque el faraón los estaba oprimiendo. Y eso mismo a veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto? Hemos tenido cargas en el trabajo, y muchas veces cuando sentimos que vamos a prosperar, hay muchas cosas que vienen sobre tu vida, ¿verdad? Y te quitan, ¿verdad?, esa vista de los ojos de que tú eres comprado por Dios. Quitan de tu vista, ¿verdad?, aquello que Dios ha hecho por nosotros. Es tanta la opresión que ya no te das cuenta si estás en esa esclavitud, trabajando día con día y haciendo las cosas, ¿verdad?, de manera que tú digas, ok, yo estoy bien, tengo una casa, tengo comida, pero ¿y lo demás? ¿Dios dónde queda? ¿Dónde queda Dios en este asunto? ¿Verdad? Tú y yo tenemos que asegurarnos que Dios sea nuestro proveedor, que Dios sea el primero en nuestra vida, en nuestro negocio, en la empresa que tú estás emprendiendo, en ese trabajo que tú tienes. Dios tiene que ser el primero siempre. Porque tristemente algunos, ¿verdad?, sin darse cuenta, han permitido que ese espíritu de esclavitud venga a su negocio, sea el Dios de su negocio, y estén todos los días trabajando de manera que, pues bueno, están viendo una ganancia, pero están oprimidos, están ahí en
en esa cuestión, ¿verdad? De solamente trabajar y trabajar y trabajar. No vienen a la iglesia los domingos por causa del trabajo, no sirven a Dios por causa de que hay trabajo y tú dices, no puedo meterme a servir porque estoy trabajando. Y a lo mejor tú dices, no, pues es que yo estoy bien. El día de hoy ya puedo tener un carrito, tengo una buena casa, tengo una buena ropa, estoy bien. Pero la verdad, recuerden que Jesús dijo en Lucas 16:13, ningún sirviente puede servir a dos patrones. ¿Por qué? Porque ¿sabes que va a amar a uno más que a otro? Muchas veces esto nos resulta, ¿verdad?, en una encrucijada, porque cuando tú tienes que decidir por Dios, decides por otra cosa, decides por el trabajo. Mira, nuestro proveedor siempre tiene que ser Dios, y esto es algo que no te lo estoy diciendo yo, es Dios mismo quien lo demanda, quien lo pide en la palabra. Entonces, ya teniendo, ¿verdad?, una conciencia nosotros de esa mentalidad de esclavitud, vemos que el enemigo de nuestra vida, el diablo, es el que gobierna el mundo financiero, ¿cierto o no cierto? Es el que gobierna. El día de hoy todas las personas quieren tener bienestar, todas las personas quieren crecer, quieren tener un buen negocio, quieren tener una buena empresa. Este sistema financiero del mundo es un sistema de esclavitud. Es un sistema de corrupción, de deshonestidad, de robo, de injusticia, de mentira, de deslealtad, de mucha competencia. También es un sistema de desigualdad. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte el día de hoy, Dios no piensa así. Dios no piensa como piensa el mundo. Dios piensa de una manera diferente. ¿Sabes? Cuando la nación de Israel entró en la tierra prometida, Dios le repartió la tierra de una manera equitativa. A todos les dio una porción de tierra equitativamente. Es interesante, pero nosotros en la Biblia encontramos que la solución de Dios para la pobreza no es quitarle el dinero a los que más tienen. El día de hoy tenemos un presidente que piensa así, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Que piensa que hay que quitarle el dinero a los que más tienen para dárselo a los pobres. Pero esa no es la mentalidad de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que siempre está viendo, ¿verdad?, por nosotros. Dios estableció algo en la Biblia que se conoce como el año del jubileo. Esto está en Levítico 25:13, si tú tienes oportunidad de leerlo en tu casa, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que si a alguien le iba mal en sus negocios o en su vida, y por eso perdía su tierra cada 50 años, en el tiempo del jubileo, esa persona podía recuperar esa heredad suya o de su familia. Esa era la solución de Dios para esos problemas, ¿verdad?, de pobreza. Déjame decirte una cosa, los que tenemos la bendición de Dios, aún en Egipto, aún en el mundo, prosperamos. Aquellos que tenemos la bendición de Dios y tenemos a Dios de primero, vamos a prosperar. Amén. Le creemos a Dios que vamos a ser prosperados. En la palabra en Éxodo 1, te quiero leer el primer verso del 7 al 12, pero solamente voy a leer el 7 porque lo demás te lo voy a un poquito a parafrasear. Dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y entonces nos habla acerca, ¿verdad?, de cómo es que se levantó ese rey. Del principio recuerdan que les hablaba que se levantó ese rey que no había conocido a José y que le había dicho a Egipto, ¿verdad?, que oprimiera a los israelitas. ¿Por qué? Porque eran un pueblo que se había levantado numeroso, que era un pueblo, ¿verdad?, que estaba prosperando. Y entonces, ¿verdad?, en el verso 12 vamos a ver, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vuelvo a repetirte, los que gozamos de la bendición de Dios, aún en el mundo, aún en Egipto, vamos a prosperar. Pero, hay un pero aquí, ¿verdad? Que si nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu, esa mentalidad de esclavitud,
Ese espíritu nos va a mantener ocupados, nos va a mantener cansados, porque ¿sabes qué? A los israelitas les pasó eso. Cuando ellos estaban prosperando más, ahorita vamos a ver en la palabra, ¿verdad? Que dice, era tal la opresión sobre los israelitas que Faraón dice que ordenó a su gente que ya no le dieran más material. Recordemos que los israelitas pues se dedicaban, ¿verdad?, a hacer ladrillos. Y dice que el faraón, al ver que ellos prosperaban al hacer todo este trabajo, dice que les mandó a sus súbditos que ya no le dieran más materia prima, que, ¿verdad?, ellos fueran a buscar la materia prima y aparte hicieran esos ladrillos. Entonces, este faraón lo que quería era mantenerlos oprimidos, quería mantenerlos cansados, porque sabes que el enemigo de nuestras vidas muchas veces hace eso con nosotros. El que nos mantengamos absortos en el trabajo, que siempre estemos pensando, ¿verdad?, que el trabajo es nuestro proveedor, que nos va a ir bien si nosotros trabajamos. Yo no te estoy diciendo que el trabajo no sea bueno, al contrario, el trabajo es bueno. Pero si tú quitas a Dios de ese primer lugar y tú le das ese lugar al trabajo, déjame decirte que los resultados pueden ser desastrosos. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir hablando acerca de todas las trampas que el diablo nos pone. Fíjate, el plan de Faraón era mantener a los israelitas ocupados y cansados para que ellos no pudieran soñar con su libertad financiera. Para que ellos dijeran, híjole, aquí tenemos trabajo, tenemos casa, estamos bien. Pues bueno, ¿qué más podemos pedir? Pero eso nos impide soñar, ser personas soñadoras, ir más allá, ir de la mano de Dios y saber que Dios está con nosotros y que Dios va delante de nosotros en aquello que nosotros nos estamos proponiendo. Además, Faraón les dijo, dice, a sus capataces en Éxodo 5:9, impónganle más tareas pesadas, manténganlos ocupados. ¿Sabes? Eso también trajo una división en el pueblo de Israel, entre los israelitas, porque ese espíritu que los estaba controlando, ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de Faraón, de repente ellos empezaron a pelearse entre sí, entre sus familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era tanta la opresión, era tanta la carga, y muchas veces déjenme decirles que cuando es tanta la carga en el trabajo, ¿cuántas familias se desintegran por causa de que el padre de familia está absorto en el trabajo? Y dice, pues es que yo estoy trabajando para ustedes. Yo estoy trabajando para que ustedes tengan un buen vestido, un buen calzado, tengan una buena casa. ¿Pero a precio de qué? ¿A precio de qué? De terminar con tu familia, de saber que en tu familia pues va a haber discusiones por causa de eso. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, en todas esas cosas. Fíjate, dice que los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta que estaban en un aprieto. Ciertamente ellos se dieron cuenta de que Faraón los estaba oprimiendo, pero ¿saben qué? Ellos empezaron a echarle la culpa a Moisés y Aarón. En Éxodo 5:19 dice que al encontrarse con Moisés y Aarón, les dijeron, por culpa de ustedes, nosotros somos como unos apestados delante del faraón. Por culpa de ustedes, el faraón ha levantado a sus siervos y les ha puesto espadas en sus manos para que nos maten. Y saben, muchas veces nosotros culpamos a otras personas y decimos, ay, es que ustedes tienen la culpa. ¿Por qué están interviniendo ante Faraón para que nos libre de esa esclavitud? Porque eso era lo que estaba haciendo Moisés y Aarón. Ellos estaban interviniendo delante de Faraón para que el pueblo de Israel pudiera ir a adorar a Dios, pudiera salir de esa esclavitud. Mas ellos estaban enojados porque porque Moisés y Aarón se presentaban delante de Faraón para intervenir, ¿verdad? Pero aquí es donde interviene Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios nos puede liberar de esa mentalidad de esclavitud. Solamente es Dios quien nos puede liberar. Dios el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 6:1, si me lo pones por ahí por favor, y
Aunque no te diga que me pongas los versos, por favor, ve poniéndomelos ahí en la pantalla para que puedan verlos. Si ustedes quieren anotarlos, por favor, anótenlos, porque vamos a ver varios textos. Entonces, dice, Dios el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 6:1, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente. Dice ahí la palabra, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios intervino y la forma en la cual lo hizo fue con las 10 plagas de Egipto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esas historias, verdad, de las plagas de Egipto? Hasta que finalmente Faraón dejó ir a los israelitas, hasta que finalmente, verdad, Faraón se rindió. Pero, hay otro pero, Dios sabe que muchas veces nuestra tendencia es a volver al pasado. Así que, ¿sabes? Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tu corazón. Dios sabía que Israel tenía esa tendencia de regresar a Egipto. Por eso en Éxodo 13:17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino corto, el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, pues pensó que si se les presentara batalla contra los filisteos, ellos podrían cambiar de opinión y regresar a Egipto. ¿Cuántas veces esa mentalidad añeja nos ha hecho regresar al pasado? Y hemos dicho, yo estaba mejor allá. Yo estaba mejor antes de que conociera a Dios. Estaba mejor antes. Yo no sé qué vine a hacer aquí con estos cristianos. No sé qué vengo a hacer a este lugar. Si yo tenía dinero antes, yo tenía una estabilidad económica, yo tenía comida en mi mesa y ahora ando batallando. Pero Dios sabe que muchas veces nosotros batallamos con esa mentalidad. Y sabes, a los israelitas por eso les hizo dar un rodeo por el desierto. 400 años estuvieron ahí, 40 años dice. Y Dios sabía precisamente esto, porque aunque nosotros logremos sacar a alguien de Egipto, lo más difícil es sacar a Egipto de su mente. Ese espíritu de esclavitud que siempre está ahí y siempre te está diciendo, no hagas caso a lo que te dicen. ¿Por qué vas a servir a Dios? ¿Por qué vas a estar ahí el domingo sirviéndole a Dios todo el día? ¿Por qué? Si tú puedes estar trabajando, puedes tener una mejor economía, ese tiempo que tú dedicas a Dios se lo puedes dedicar a algo más y poder tener más ingresos, poder tener una vida más estable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esta mentalidad, ¿verdad? Ya es desde antes. El enemigo siempre ha trabajado con la mentalidad de la gente. Fíjense, para sacarnos de esa mentalidad, Dios siempre nos lleva al desierto. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que llevarnos por ese desierto? Yo no sé tú el día de hoy si recuerdas esas ocasiones en las que tú has pasado por un desierto, tal vez enfermedad, y eso te hizo recurrir a Dios. Tal vez una situación muy fuerte y eso te hizo recurrir a Dios. Saber que solamente es Dios quien puede intervenir. Yo sé que muchos de nosotros odiamos el desierto. Yo he pasado por desiertos y créeme, no es nada agradable. No es nada agradable, pero es necesario. Es necesario, ¿verdad?, que pasemos por esos desiertos antes de entrar a la tierra prometida, a todo aquello que Dios nos promete en su palabra. Pero sabes, como pastores te lo digo, lo más difícil es discipular a personas que siguen teniendo esa mentalidad de esclavitud. Tenemos una academia el día de hoy aquí en la iglesia y no todos quieren entrarle, no todos quieren cambiar su mentalidad aún cuando ya están dentro. Les cuesta trabajo y dicen, yo no lo quiero, no quiero dejar entrar esa palabra en mi corazón porque sé que tengo que hacer cambios, sé que tengo que accionar. Y voy a entrar a algo aquí un poco escabroso, ¿verdad? No quieren dejar, porque estamos hablando el día de hoy, ¿verdad?, sobre la opresión financiera. No quieren dejar ese vicio de las deudas.
No están dispuestos a vender todo lo que tienen para pagar una deuda. No están dispuestos, ¿verdad?, a dejar su vida de lujos, a decir yo puedo traer un buen reloj, puedo traer unos buenos tenis, una buena ropa, puedo tener un buen carro, puedo tener una buena casa. No están dispuestos a dejar su vida de lujos, a vivir con lo poco que tienen, hasta que finalmente logren verdaderamente esa libertad financiera. La segunda fortaleza de la que yo quiero hablarte son las trampas. Te estaba hablando, ¿verdad?, acerca de esas trampas que el enemigo nos pone. ¿Cuáles son esas trampas? ¿Sabes? Cuando los cazadores tienden sus trampas es porque quieren atraer a una presa, quieren cazar a un animal, ¿verdad? Ponen sus trampas para que ese animal caiga ahí. Eso mismo hace el enemigo con nosotros. Él ha tendido trampas atractivas en nuestro camino, trampas que suplen una necesidad inmediata, pero trampas al fin y al cabo. Muchas veces esas trampas nos vuelven esclavos de esas cosas, ¿verdad?, de esas riquezas. Esas trampas que son las deudas, el comprar a crédito en vez de comprar de contado. El decir, paso mi tarjeta de crédito, no importa, 12 meses, 24 meses, no importa, yo los voy a pagar. Pero no tenemos en cuenta aquello que puede venir. ¿Cuántos de nosotros nos tomó por sorpresa la pandemia? Y en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros teníamos deudas? O tenemos todavía, ¿verdad? Y la pandemia nos agarró desprevenidos, sin un ahorro, teniendo deudas, con muchas cosas, ¿verdad?, atravesadas ahí, sin un trabajo, algunos, porque a muchos los despidieron. Entonces, en todo esto debemos de pensar. La mentalidad de esclavitud no nos permite pensar más allá, no nos permite soñar con una sanidad en nuestras finanzas. Otra trampa del cazador es aparentar más de lo que nosotros somos. Yo te decía hace rato, ¿verdad?, queriendo parecer lo que no somos, queriendo traer ropa de marca, queriendo ser una persona de impacto cuando no lo somos. ¿Qué hacemos, verdad?, teniendo o queriendo irnos de vacaciones cuando todavía no podemos pagar unas vacaciones en sí, cuando todavía no es el tiempo para eso? Tú y yo tenemos que conocer los tiempos, saber cuándo es tiempo que podamos hacer, ¿verdad?, inversiones, tiempo cuando podemos nosotros hacer gastos, saber, ¿verdad?, los tiempos en los que estamos. Si usted el día de hoy está en una deuda, usted cayó en esa trampa, ¿verdad? Pero que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, que Dios siempre está atento a nuestra vida. Yo el día de hoy te invito a que tú puedas retomar el camino, a que tú puedas ver a Dios como ese Dios que necesita el primer lugar en tu vida. Si tú al día de hoy estás pasando por algunos problemas financieros, Dios los puede solucionar y puede ayudarte, pero Él necesita que tú lo pongas de primero, porque Dios no acepta segundas partes. Dios no acepta ser el segundo en tu vida. Otra trampa es la presión de los iguales. Yo voy a comprar un carro porque él ya tiene un carro y tiene un carro de lujo. Yo voy a comprar otro mejor que ese. Yo le voy a ganar. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí están pensando, ay, mi compañerito ya tiene el iPhone que salió? Yo también lo quiero, mamá. Yo también quiero tener ese iPhone. Y ahí va la mamá a poner su tarjetita para que la hija tenga el iPhone. Trampas. ¿Sabes? Hay una famosa carrera de ratas. Es competir unos contra otros, tener lo que aquellos tienen, aunque eso implique sacrificar nuestra relación con Dios. Mira, yo he visto a muchas personas
que le han pedido a Dios un trabajo y le han pedido a Dios, ¿sabes qué, Señor? Quiero este trabajo, me lo da, Señor, y yo te voy a servir. Pero resulta que el día de hoy no están aquí sirviendo a Dios. Esas son trampas. Cayó en la trampa, ¿verdad? Esa mentalidad de esclavitud de decir, yo estoy mejor allá, estoy mejor sin Dios. Ese trabajo es su proveedor. Ese trabajo lo ha puesto de primero. Aunque eso implique sacrificar esa relación que tienen con Dios y aún con su familia. Porque sabes que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, surgen problemas en la familia aún. Esa carrera de ratas que yo te estaba hablando tiene un pequeño problema, ¿verdad? Porque aunque las ratitas ahí van, ¿verdad? Queriendo ganar van corriendo la una tras la otra. ¿Sabes? La paradoja es que jamás esas ratitas van a dejar de ser ratas. Jamás van a seguir siendo ratas. Así pasa con esa mentalidad de esclavitud. Si tú el día de hoy sigues batallando con ese espíritu de esclavitud en ti, en tu mente, de decir, Dios, bueno, Dios, sí, quisiera que fuera el primero, pero aún no lo es. Timoteo 6, 7 al 8 dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. ¿Qué te puede pasar si te quedas sin nada? Yo hace rato te decía, hay gente que no está dispuesta a pagar sus deudas. Hay gente que no está dispuesta a dejar de vivir como teniendo lujos. Dejar de vivir sin unos buenos zapatos, sin unos buenos lentes, sin un buen restaurante al cual visitar. Quiero darte algunos tips, algunos consejos de cómo podemos escapar y salir de esa trampa del cazador. Pero antes de eso, quisiera que leyéramos en Salmo 124, 7 y 8, por favor. Dice así: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El verso 8 dice, nuestro socorro está en el nombre ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El único que te puede sacar de esa situación, de esa opresión financiera, de esas deudas, es Dios. Es Dios. Nuestro socorro viene de Él. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Un momento. Sabes, tú y yo necesitamos reconocer nuestra situación real para poder avanzar. Reconocer que tengo deudas, así como alguien que está en las drogas reconoce que necesita ayuda. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestro patrimonio si queremos salir de deudas. Saber cuáles son nuestros ingresos, saber cuáles son nuestros egresos, qué tanto estamos gastando, si lo que estamos gastando está excediendo aquello que nosotros ganamos. Tenemos forzosamente que hacer un plan financiero en nuestra vida, porque sabes que muchas veces esa mentalidad de esclavitud no nos deja ir más allá y decir, le voy a poner punto final a estas deudas, voy a ponerle punto final a ese problema que no me está dejando dormir el día de hoy. Todas esas deudas que tenemos que pagarlas. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, con nadie. Y Proverbios 22:7, ya lo hemos visto en anteriores, ¿verdad? Enseñanzas, que dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, es esclavo. Sigue con esa mentalidad de esclavitud. Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo en casa? ¿Qué puedo vender para sanear esas deudas? Si te tienes que quedar sin nada en tu casa, hazlo. No vinimos con algo a esta tierra, lo acabamos de leer. Vinimos sin nada.
Si te quedas sin nada, Dios te proveerá, pero estás haciendo lo correcto, estás obedeciendo. Quiero por último hablarte acerca del engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas son aquellas mentiras que nosotros hemos creído con respecto al dinero. El dinero es la solución a mis problemas. El objetivo de mi vida es tener dinero, es tener una buena ropa, tener un buen carro, tener una buena casa. Mentiras, es el engaño de las riquezas. El tener dinero me da seguridad. ¿Cómo me trae seguridad? Cuando no tienes dinero, te sientes desprotegido. Mentira del diablo. ¿Qué es más fácil? ¿Servir a los hombres o servir a Dios? Servir a Dios. Y el enemigo nos ha hecho creer lo contrario. Es un engaño, es una mentira, que es más fácil servir al mundo. Todo esto es una mentira. Yo de verdad te aconsejo, vive contento con lo que tú tienes. Vive plenamente, disfrutando a tu familia. Así te vayas solamente al parque a respirar aire puro con ellos. No necesitas, ¿verdad? Nada más. Ir a caminar, ir platicando con tu familia. Saber que los tienes sanos, que están con vida, que están bien. Sobre todo, vive poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. De ahí parte todo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerte frente, ni las deudas. Porque Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado su libertad. ¿Cuántos el día de hoy le damos gracias a Dios de que el día de hoy podemos ver a Dios obrando en nuestra vida, en nuestras finanzas? Y si tú el día de hoy abres tu pensamiento y abres tu corazón, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Puedes tomar tu asiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a nuestros amigos que nos han escuchado en Facebook, que han estado ahí en YouTube. Muchas gracias. Dios les bendiga, iglesia. Les amo mucho. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Fue un placer transmitir nuestra reunión en vivo para ti. Te invitamos a dejar un comentario, a darle like y a compartir con tus amigos. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esta es la iglesia Tú Tienes Esperanza, comprometidos a desencadenar la grandeza que Dios puso en ti.